Que Yahweh el Elohim de Israel los continúe bendiciendo y damos inicio a una nueva enseñanza en el nombre del Padre, de Yahshua y del amadísimo Ruach Jacodes. Y esta noche vamos a estudiar el libro de Vayikra, mal traducido por la palabra Levítico, desde el capítulo 1, del verso 1 hasta el 9, el cual tiene un título que dice los animales para el holocausto, o sea, para los sacrificios, que estos animales limpios eran un símbolo de Yahshua. Veamos primeramente el significado de la palabra Vayikra y no de la palabra Levítico, ya que la palabra Levítico no es original del hebreo, sino del griego y del latín, y es una palabra que significa sacerdotes. Y la palabra sacerdote significa una persona que ha consagrado su vida a las divinidades. En pocas palabras, una persona que ha dedicado su vida a adorar divinidades, o sea, a los ángeles caídos, que se hacen adorar a través de diferentes nombres y de diferentes títulos. La palabra sacerdote en hebreo significa sacrificadores de cerdos. Y esta palabra sacerdote es de origen egipcio, no hebreo. Y usted encuentra esta palabra en el libro de Bereshit, mal traducido por Génesis, capítulo 47, verso 22. Que ahí le aclara que los sacerdotes eran ministros de ¿quién? De Faraón. Y ellos dependían totalmente de Faraón y por esa razón ellos no le cedieron sus tierras, o sea, sus vidas ¿a quién? A José, que era un símbolo de ¿quién? De Yahshua. Por esa razón ellos no le cedieron su vida a José. Y por la otra razón de que esos sacerdotes que eran adoradores de Faraón y que ellos adoraban sus divinidades egipcias, a Horus, a Ra, a Anubis, a Set, a Osiris y todas las deidades egipcias. Por esa razón ellos tenían derecho a la provisión de ¿quién? De Faraón. Y ellos dependían de lo que Faraón les proveía. Por esa razón ellos no le cedieron sus vidas, ni se las cederán jamás a ¿quién? A Yahshua. Simbolizado ahí en ¿quién? En José. Los sacerdotes, dice la escritura, que son ministros de Faraón y le sirven a Faraón y no a ¿quién? Y no a Yahweh. Ahora, esa palabra sacerdote la tradujeron al griego para que otra persona consagrara su vida a ¿quiénes? A las divinidades griegas, a Hades, a Zeus, a Atenea, a Diana, a todas esas divinidades griegas, y luego tomaron la palabra sacerdote para adorar, y la tradujeron al latín para adorar todas las divinidades grecorromanas. La palabra sacerdote no tiene absolutamente nada que ver con la palabra cojén, porque la palabra cojén, como lo dice el libro de Vayikra, es una palabra exclusivamente de ¿quién? De Yahweh, y es una palabra hebrea, que ya la vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que le quiero decir con esta palabra sacerdote? Mire, que antes de morir José, antes de Yahweh sacarla a la nación de Israel de Egipto, 430 años después, antes de nacer Moshe y Aarón, la persona que Yahweh iba a llamar para que fuera su cojén junto con sus hijos, según Éxodo 28:1. Antes de nacer Aarón ya existía la palabra sacerdote. Y Yahweh jamás iba a utilizar una palabra de origen egipcio, como lo es la palabra sacerdote, y Yahweh tampoco iba a clonar esa palabra y la iba a usurpar, y peor aún, se la iba a colocar ¿a quién? A Aarón. ¿Y a sus qué? Y a sus hijos. Mire, eso es jamás de los jamases. Como usted lo acaba de leer en Génesis 47:22, que los sacerdotes ni son de Yahweh ni le ministran a Yahweh, sino que ellos le sirven a Faraón y le ministran a las divinidades egipcias, griegas y latinos. En pocas palabras, ellos le rinden culto ¿a quién? Al mismo Hasatán. Los sacerdotes de Faraón, ahí en Génesis 47:22, para que me entienda, ellos le dan una gran enseñanza de que aún los sacerdotes de Faraón, ellos no le exigían jamás diezmos a ningún egipcio, ya que ellos dependían totalmente ¿de quién? De Faraón.
Ni los sacerdotes de Faraón practican el cuentico de exigirle diezmos al pueblo. Esa herejía, como la vimos en el tema del diezmo, esa herejía nació fue en el siglo V por medio del señor Agustín de Hipólita para mantener el clero eclesiástico. Ahora, si usted busca en internet la palabra cohen, usted se va a encontrar con lo siguiente. Va a decir la palabra cohen en hebreo. Dice que significa el español sacerdote. Y como usted lo acaba de escuchar, eso es una gran mentira del diablo. En internet actualmente, desde hace muchos años atrás, ellos ya ocultan el verdadero significado de las palabras de origen hebreo. ¿Por qué razón? Porque si usted busca la palabra Yahshua, le va a aparecer con lo siguiente, que Yahshua en hebreo, traducido al griego, significa Yeshua, y Yeshua traducido al español, que significa Jesús. Y si usted busca la palabra Yahweh, le va a aparecer que es Yahweh, el Elohim de Israel, traducida al español Jehová. Vea, todo eso es una gran blasfemia y una gran mentira del diablo. ¿A través de qué? Del internet. Por eso usted debe tener mucho cuidado con lo que oye y con lo que investiga. ¿En dónde? En ese internet. Porque eso se ha vuelto últimamente con estas malas traducciones. Ellos con esas malas traducciones lo único que hacen es seguir extraviando a la gente de la verdad, o sea, de Yahshua. Ya que los nombres propios jamás se traducen de idioma a idioma, sino que ellos se transliteran, pero sin cambiar ni adulterar su verdadero significado. La misma escritura le da su verdadero significado. Porque la palabra Vayikra significa y él llamó. ¿Quién llamó? Yahweh. La palabra Vayikra significa el llamamiento personal de Yahweh a su Mishkan, o sea, a su obra. Eso significa la palabra Vayikra. Y la palabra Cohen significa una persona que ha sido llamada por Yahweh, apartada por Yahweh, limpiada por Yahweh, consagrada por Yahweh y usada por Yahweh. En pocas palabras, Cohen significa una persona pura, consagrada, apartada de toda contaminación e idolatría pagana. Una persona que dedica su vida ¿a quién? A Yahweh, a la deidad. Pero lastimosamente y con dolor en el alma, el señor Shlomo, el peor rey de Israel, es mal traducido por Salomón, este hombre cogió los cojenes de Yahweh y los puso a adorar divinidades egipcias y de todas las divinidades con las mujeres paganas que él se casó. El señor Shlomo corrompió los vasos de oro de Yahweh y los puso a adorar cuanto ángel caído, cuanto demonio existiera. Eso significa la palabra divinidades. Ángeles caídos, en pocas palabras, adoradores de demonios. El libro de Vayikra es un libro muy difícil aparentemente de entender, ya que es un libro que solo habla acerca de ofrendas y sacrificios de animales limpios. Pero el amado Roy HaKodesh, él nos da su verdadera interpretación y él nos enseña la revelación que existe en ese libro. El libro de Vayikra era una sombra, un simbolismo acerca de la obra y el ministerio del gran sumo Cohen llamado Yahshua, simbolizado en Aarón, en el gran sumo Cohen Agadol del antiguo pacto. Yahshua también estaba simbolizado en los animales aptos y limpios para el sacrificio, y el fuego, que era un símbolo del amado Roy HaKodesh, que era y es el encargado de llevarle a Yahweh nuestras ofrendas, o sea, nuestras oraciones y nuestros sacrificios, que tanto nuestras ofrendas y nuestros sacrificios tienen que ir acompañados con el fuego de Yahweh, o sea, con el amado Roy HaKodesh, para que sean aceptados por ¿quién? Por Yahweh.
ya que si las ofrendas en el antiguo pacto no iban acompañadas con el fuego de Yahweh, no eran ni son actualmente aceptadas por quién, por Yahweh, como lo veremos a continuación. Vallicra es un libro que está relacionado con los sacrificios y ceremonias, o sea, con ritos religiosos, y que sin sacrificios de animales no existía el perdón de Yahweh. Los judíos actualmente rechazan el verdadero significado de ese libro y ellos viven aferrados ¿a qué? A sus ceremonias y ritos religiosos, con los cuales ellos pretenden acercarse a Yahweh y lo peor de todo, pretenden ser perdonados ¿por quién? Por Yahweh. ¿Rechazando a quién? A Yahshua. Antes de comenzar a leer Vallicra 1 del verso 1 al 9, ustedes deben de saber y deben de tener bien claro lo siguiente. Primeramente, de que no existe actualmente la casa de quién, de Yahweh literal, que era el único lugar donde tenían validez esos ¿qué? Esos ritos religiosos que eran sombra del ministerio de Yahshua y del ministerio del Ruach HaKodesh. Lo segundo que ustedes deben de tener bien claro es que no existe el ministerio ni arónico, porque ese ministerio era una sombra de Yahshua y ese ministerio quedó abolido ¿de quién? Por Yahshua, en Efesios 4:11. Tercero, no existe ministerio levítico, ya que los verdaderos levitas están exiliados en el mundo desde hace siglos. Y nadie sabe actualmente quién es levita ni quién es aronita, ya que su genealogía se perdió cuando ellos fueron llevados cautivos ¿a dónde? A Babilonia. Y cuando el rey Herodes les destruyó todas las genealogías de los rabinos, de los aronitas y de los levitas. El que se haga hoy día pasar por levita, no siendo levita, esa persona está bajo maldición. No solo él, sino que esa persona está maldiciendo a las personas ignorantes de esa gran verdad al hacerles creer que él es un levita. Aunque él mismo sabe que él está usurpando un ministerio, el cual él mismo sabe que no existe y que él mismo sabe que no le pertenece. Y eso que el libro de Vallicra le habla es exclusivamente a la nación de Israel, a los verdaderos judíos de carne, de naturales de Israel. Y ahí no le está hablando a ningún gentil pagano religioso que se está haciendo, dizque llamar entre comillas, levita espiritual. Si este religioso estuviera en la nación de Israel, exigiendo diezmos en dinero en efectivo y haciéndose pasar por levita, desde hace rato lo habían lapidado por mentiroso. Ya que solamente Yahshua en su segunda venida, él reunirá a los verdaderos levitas, ya que él es el único que sabe dónde están los levitas y quiénes son levitas realmente. El rito del día de la expiación, el día de Yom Kippur, ese rito no existe tampoco. El día de la expiación, el Cohen debía de vestirse con vestiduras especiales, sagradas, y con purificaciones y ritos especiales, no solo por él, sino por quién, por la nación de Israel. Ese rito quedó abolido. Ya no existe en la nación de Israel sacrificar un animal cada año. Eso quedó abolido ¿en quién? En Yahshua. No existe el rito de la fiesta de Shavuot, que esa fiesta era un símbolo de la venida del Ruach HaKodesh reuniendo los primeros frutos, o sea, los discípulos de Yahshua. Y después de recoger esos primeros frutos vendría la gran cosecha. Y con esa gran cosecha el Ruach HaKodesh formar el verdadero cuerpo de Yahweh o el verdadero cuerpo de Yahshua. Ya no existe en la nación de Israel la esclavitud literal. En la nación de Israel existe actualmente es la esclavitud religiosa. Porque hay de aquel que no llame a rabino a su ídolo, a su líder religioso. Y no solo eso, hay de aquel que no lo obedezca.
lo expulsan de su sinagoga y lo mandan al exilio. Ya no existe en la nación de Israel el dar los diezmos de los productos agrícolas de la tierra, por la sencilla razón de que no existe casa, que era el único lugar donde eran aceptados esos frutos agrícolas, esos diezmos agrícolas. No existen actualmente las vestiduras cojenes y gente que no es ni aronita vistiéndose como cojén, con talí, con kipá, poniéndose cosas en la frente y en la mano derecha. Eso solo lo tenía que hacer el gran sumo cojén Aarón cuando él iba a entrar al lugar cadochín de Yahweh, o sea, a su casa literal. Ya no existe el rito de poner literalmente aceite en lámparas, ya que las lámparas tenían que estar dentro de la casa de Yahweh y no existe casa desde hace 1900 años. No existe el rito literal de llevar ofrendas Yahweh diarias a Yahweh. La razón, no existe casa literal. El verdadero significado espiritual de Vayikra hoy día significa, como lo dice el mismo significado de su nombre. La palabra Vayikra significa el llamamiento mismo de Yahweh a personas que se quieran acercar a él y cómo lo deben hacer para poder ser perdonados y usados ¿por quién? Por él. Y él lo estableció primeramente por medio de un animal apto para el sacrificio, que era un símbolo de Yahshua. Juan 1:29. Por medio del fuego, que era símbolo de quién? Del Ruach HaKodesh. Y a través del sumo Cohen Agadol, que también era un símbolo de quién? De Yahshua. Solamente a través de esas tres cosas, ellos se hacían personas kados, que significan separados y apartados de toda contaminación de idolatría y consagrados a Yahweh, para así ellos poder ser usados por él, ¿dónde? En su Mizcam. El libro de Vayikra, ya vimos por qué no Levítico, en el capítulo 1, en el verso 1, dice: Yahweh llamó a Moshe y habló con él ¿desde dónde? Desde su Mizcam. ¿Del Mizcam de qué? Del testimonio. Y él dijo, vea, ahí hay una revelación muy importante, ahí hay algo que usted tiene que saber. Dice, ahí hay una gran verdad. Dice que en la Mizcán, en la casa, en la congregación de Yahweh, como usted lo acaba de escuchar, dice que en ese lugar se tenía y se tiene que oír la voz de Yahweh, audiblemente, para poder recibir su revelación y asimismo compartírsela ¿a quién? A su pueblo. Esto es una locura para los falsos líderes religiosos, mas no para los discípulos de Yahshua. Y ahí usted está viendo por qué razón no pasa absolutamente nada en ningún lugar de esos que se hacen llamar la voz de quién, la quejilá de Yahweh. Y usted ahí está viendo que por qué razón es que en esos lugares no pasa nada, porque ellos no están oyendo la voz de Yahweh, ¿qué? Audiblemente. O sea, ellos no están oyendo al amadísimo Ruach HaKodesh. Y al no oír la voz de Yahweh, ellos no tienen la revelación de Yahweh. Y al no tener la revelación de Yahweh en un lugar de esos, en esos lugares solo existe ¿qué? Religión. En Vayikra, capítulo 1, verso 2, dice Yahweh, habla con los hijos de Israel, dile a ellos, cualquiera de ustedes, o sea, nosotros, que traiga una ofrenda a Yahweh, dice, puede traerla del rebaño o de la manada, o sea, de los animales que usted tenga en su qué, en su poder, en su casa, en su vida. Ahora, ¿qué significa esto? La palabra primeramente ofrenda del hebreo corbán, que significa la palabra ofrenda corbán, que significa acercarse. Y era acercarse a Yahweh ¿con qué? Con un regalo, no con las manos vacías. Y el regalo con el cual la persona se podía acercar ¿a quién? A Yahweh,
para poder así disfrutar de su comunión y de su qué, de su bendición por un año temporal. Hoy día esto es espiritualmente y personalmente e individualmente. Y se tiene que llevar a cabo esta ofrenda diaria todos los días. ¿Qué significa? Que tu ofrenda, o sea, tu oración es personal e individual entre tú y Yahweh. Y toda ofrenda del ganado, o sea, del animal, del ídolo que esa persona tuviese en su poder y se la quería entregar a Yahweh, o sea, ofrecer voluntariamente a Yahweh, esa persona tenía que llevársela y entregársela ¿a quién? Al gran sumo Cohen Agadol, que estaba en la casa de Yahweh, y por medio de él ser aceptado su animal. ¿Por quién? Por Yahweh. Ya le aclaro algo. Vallicra capítulo 1 verso 3 dice, si su ofrenda es quemada, o sea, la ofrenda tiene que ir acompañada ¿con qué? Con fuego. Si su ofrenda es quemada de la manada de tu rebaño, ofrecerás un animal macho sin defecto y lo traerá a la entrada del lugar del testimonio, o sea, a su miscana, a su casa, para que pudiera ser aceptada por quién, por Yahweh. ¿Qué significa esto? Esto significa que toda ofrenda, o sea, toda oración, debe ir acompañada ¿con qué? Con fuego, o sea, con el Ruach HaKodesh. Sin el Ruach HaKodesh no hay qué, no hay ofrenda. Lo segundo, y esa ofrenda debe ir acompañada ¿con qué? Con un animal apto para el qué, para el sacrificio, que es un símbolo de quién, de Yahshua. Tercero, tenía que ser llevada a la Mizcán de Yahweh para poder ser aceptada ¿por quién? Por Yahweh y para que esa ofrenda y ese sacrificio tuviese validez. Ahora, ¿qué significa esto? Que todos los animales que tengamos nosotros, nuestros becerros, nuestros ídolos, sean dinero, sean casa, sean perros, sean gatos, sean hijos, sean hijas, sea esposo, sea esposa, que ponen en primer lugar antes que Yahweh, nosotros se los tenemos que llevar a Yahweh y es el gran sumo Cohen llamado Yahshua, para que Yahshua, el gran Cohen Agadol, por medio de su fuego, o sea, el Ruach HaKodesh, destruya ese ídolo que nos impide acercarnos a Yahweh y tener comunión con Yahweh y ser usados por Yahweh y ser bendecidos por Yahweh. Porque nosotros no nos podemos acercar a Yahweh con X o Y animal, o sea, con X o Y ídolo, llámese como se llame. Nosotros tenemos que en el nombre de Yahweh, en el nombre de Yahshua y a través de Ruach HaKodesh entregarle al amado Ruach HaKodesh esos animales que tenemos primeramente antes que ¿quién? Antes que Yahweh. ¿Por qué le digo esto? Vea, porque hay personas que han hecho de esos ídolos parte de su vida. Y las personas dicen que ellos no pueden vivir sin quién, sin ellos. Y son estos ídolos, estos animales que el ser humano tiene arraigado en su alma, que son los que nos alejan de Yahweh. En Vallicra, por eso dice ahí en el capítulo 1, verso 3, dice que ofrenda quemada, o sea, ofrenda en holocausto. Y la palabra holocausto significa lo que asciende a Yahweh. O sea, significa que el Ruach HaKodesh quemaba toda esa ofrenda en honor a Yahweh, en total consagración ¿a quién? A Yahweh por amor a él. Y dice que era toda. O sea, hay personas que se quieren acercar a Yahweh y le quieren dar a Yahweh por partes. Yahweh les está siguiendo que le entregue esos becerros y ellos dicen que no, que le da el becerro no, que le da otra cosa menos sus ídolos. El fuego tenía que consumir el Ruach HaKodesh todo ese animal que la persona le llevase a ¿quién? A Yahweh. En pocas palabras, se lo explico.
Un ejemplo, yo tengo un becerro, llámese como se llame. Entonces, el Ruach HaKodesh tiene que venir sobre mi vida, primeramente, y el Ruach HaKodesh, ¿qué es lo primero que va a hacer? Lo primero que va a hacer el Ruach HaKodesh es meterle candela ¿a qué? A ese animal, a la cabeza. O sea, el Ruach HaKodesh tiene que venir sobre mi vida y cambiarme esa ¿qué? Esa mentalidad religiosa de que si yo no puedo vivir sin ese ídolo, yo dependo de ese ídolo, yo dependo del ídolo y no de Yahweh. Mire, el Ruach HaKodesh tiene que venir a destruir esa mentalidad ¿qué? Esa mentalidad religiosa. En pocas palabras, el Ruach HaKodesh tiene que venir y cambiar nuestra manera de pensar. Y el Ruach HaKodesh es el que nos va a revelar a nosotros que nosotros dependemos es de Yahweh, no de ese animal, no de ese ídolo. O tenemos puesta nuestra esperanza en Yahweh o tenemos puesta nuestra esperanza en qué, o nuestra salvación en los qué, en los ídolos, que para los judíos los ídolos son los rabinos y los falsos ministros. Y no, ellos no tienen puesta su salvación ni en Yahshua ni en Yahweh. Por esa razón el Ruach HaKodesh los judíos tienen que aceptar a Yahshua y los judíos tienen que venir el Ruach HaKodesh y cambiarle esa mentalidad religiosa que tienen, de que ellos no dependen de su líder religioso, sino que ellos dependen es de quién, de Yahweh y de Yahshua. Entonces, el fuego tenía que consumir ¿qué? Esa manera de pensar. Ahora, el fuego tenía que consumir ¿qué? Sus manos, o sea, su manera de obrar. Las manos significa el obrar de la persona. Que si a esa persona le gusta ser ladrón, usurero, el Ruach HaKodesh le tiene que matar esa mala forma de ¿qué? Esa mala forma de obrar. Si esa persona dice que es de Yahweh, esa persona le tiene que entregar eso al Ruach HaKodesh para que el Ruach HaKodesh le destruya eso. El Ruach HaKodesh tiene que destruir de nuestras vidas las que. Ahí sí dice que el Ruach HaKodesh, él consumía también las patas del animal. O sea, las patas del animal significa el caminar de la persona, que dice que cree en Yahweh, pero que esa persona está haciendo lo que le quede. Está andando y haciendo lo que a esa persona lo que le da la gana. O sea, entre comillas menciona a Yahweh, a Yahshua, pero no anda conforme tiene que andar. No, esa persona no le está encomendando su andar ¿a quién? A Yahweh, sino que él hace lo que le da lo que le da la gana. Por esa razón es que el fuego, el Ruach HaKodesh, nos tiene que consumir aún los intestinos del animal. O sea, los intestinos simbolizan la carnalidad que tiene ese animal, o sea, que tiene esa persona que tiene dentro de ella, en su misma ¿qué? En su misma alma. ¿Y qué significan los intestinos? Mire, los intestinos simbolizan los sentimientos religiosos. O sea, el Ruach HaKodesh tiene que destruir de usted y de mí tanto sentir y tanto sentimentalismo religioso. Porque muchas personas le ofrecen a Yahweh lo que a ellos les conviene, no, y lo que no les conviene no se lo entregan. Y son tan degenerados como los falsos ministros que si Yahweh la acepta bien y si no también. Ellos se quieren acercar a Yahweh, pero no invocan a Yahweh, no creen en Yahshua. Sino que ellos se quieren acercar es con un Hashem, con un Adonai, con un Dios. Y ellos pretenden de que Yahweh los escuche y pretenden que Yahweh les acepte esos títulos que van dirigidos exclusivamente a Satán, no a Yahweh. Esa es la mentalidad de un religioso. Yahweh, no me toques mis becerros, no me toques mis ídolos, esto no te los voy a entregar y no me voy a desprender de ellos, porque no puedo vivir sin ellos. Y el Ruach HaKodesh le dice, nosotros no podemos vivir sin Yahweh. El verdadero adorador por amor a Yahweh no le importa sacrificar lo que sea. Y lo revela la misma escritura. Mire, el Señor Abraham en su vejez tuvo a Isaac. Y Abraham había hecho de su hijo, de Isaac, un ídolo.
Y como Yahweh es bien celoso, Yahweh le dijo al Señor Abraham, o tu hijo o yo. Abraham sacrifica a Isaac. ¿Y qué hizo Abraham? Sencillo, lo iba a sacrificar. ¿Por qué? Por amor a Yahweh. Abraham iba a sacrificar su becerro, su ídolo. Y el encargado de matarnos eso, ¿quién es? El amadísimo Roy Jacodes. ¿Y por medio de quién? Pues por el mismo Cohen Agadol llamado Yahshua. Y Yahshua lo hace a través de su ¿qué? De su fuego, el Roy Jacodes. Ya que es el Roy Jacodes el que nos hace aceptos ante Yahweh. Y ese Roy Jacodes que nos lleva a nuestra oración y esa oración se convierte en un olor grato ante Yahweh. Según Romanos 8, 26 y 27. Y Él es el que clama por nosotros. Ahora le aclaro algo muy importante. Usted no vaya a coger eso de sacrificar las personas, sus ídolos, sus becerros, a incinerarlos literalmente. Tenga mucho cuidado con eso y no me vaya a malinterpretar. Porque Yahweh aborrece la incineración de los cuerpos. Aquí estamos hablando de la revelación que existe en el libro de Vayikra. Y es espiritual y no literal. Porque Yahweh aborrece la incineración de cuerpos. Continuemos. En Vayikra, capítulo 1, verso 3, lo que significa es lo siguiente, que nuestras ofrendas, nuestras oraciones deben ser aptas para Yahweh. O sea, tenemos que darle lo mejor de nosotros ¿a quién? A Él. Y no lo peor como lo hacían sus falsos cojenes, ¿dónde? En el antiguo pacto. Léaselo en Malaquías capítulo 1, versículo 6. Vámonos a Malaquías capítulo 1, versículo 6. Que tiene un título que dice que Yahweh reprende a los ¿qué? A los Kohanim. Y les dice Yahweh, el hijo honra al padre y el siervo a su Adón. Si yo pues soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Adón, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh Sebaot. Dice, a vosotros, oh cojenes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Yahweh es despreciable y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo, asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo, preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Yahweh Sebaot. Escuche, veamos la revelación que existe ahí en esos versos. Yahweh le dice a estos cojenes, y ya le voy a decir quiénes eran. Yahweh les dice a estos cojenes lo siguiente, que a vosotros, oh cojenes, ellos se negaban, ellos se querían acercar a Yahweh con una falsa ¿qué? Con una falsa adoración, con un falso ¿qué? Con un falso animal apto para el sacrificio. En pocas palabras, se querían acercar a Yahweh ¿qué? Y con su adoración hipócrita religiosa. Y ellos se negaban a obedecer la dabar de Yahweh, o sea, la palabra de Yahweh que simboliza el mismo Yahshua. Y aún así ellos pretendían y pretenden acercarse a Yahweh y lo peor, ellos esperan que Yahweh les acepte su ¿qué? Su hipocresía religiosa junto con sus ritos religiosos. Por eso Yahweh les dice que a ustedes, cojenes, que menospreciáis mi nombre. Menospreciar el nombre de Yahweh es no mencionarlo y prohibírselo al pueblo que lo haga. Eso hacían estos falsos cojenes, falsos ministros. Y son tan sinvergüenzas que dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y Yahweh les dice en el verso 7, que en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. O sea, el pan inmundo es un alimento, la palabra inmundo del hebreo tame, que significa un alimento no apto, un alimento que Yahweh no acepta, que no recibe. Eso significa la palabra inmundo.
un alimento no apto para ser consumido. O sea, ellos le ofrecían a Yahweh y le ofrecen al pueblo un pan. O sea que usted ya sabe que pan es símbolo de Yahshua, Juan 6:35. Pero ellos le estaban dando al pueblo un pan en qué? Un salvador inmundo, no apto para qué? Para ser consumido. O sea, para no ser aceptado por el pueblo de Yahweh. O sea, ellos lo tienen a ellos alimentándose con un falso salvador llamado ¿qué? Yeshua. Y dijiste, si siguen diciendo actualmente, ¿en qué te hemos deshonrado? Y les dice Yahweh, en que pensáis que la mesa, que es una mesa que tiene 4 patas que simboliza la humanidad, ya que sobre esa mesa se tenía que poner ¿qué? El animal que había sido apto para el sacrificio. ¿Qué es lo que significa esto? Que ellos, los falsos líderes religiosos, los líderes religiosos de la nación de Israel, ellos debían de llevarnos la salvación a nosotros y ellos se negaron a hacerlo, aún los discípulos de Yahshua se negaron a hacerlo. Y por eso Yahweh le dice a estos falsos ministros que en que pensáis que la mesa de Yahweh, o sea, la humanidad que Yahweh ha limpiado por medio de Yahshua, dice que ante ellos es despreciable e inmunda ante tus ¿qué? Ante tus ojos. Ese es el concepto que tienen los judíos acerca de la mesa, o sea, acerca de la humanidad, acerca de nosotros los gentiles que no somos israelitas literales. Nosotros somos despreciables e inmundos ante quién, ante ellos. Y usted eso lo encuentra escrito en su Talmud babilónico satánico. Por eso toda persona de buen corazón que quiere saber acerca de Yahweh y todo aquel que se les convierte al judaísmo, ellos le dan un pan inmundo y lo llenan de su qué, de su Talmud, de su Zohar, de su Cabala y de su libro satánico de No. Eso es lo que le esperan a las personas que se vuelven a sus raíces hebreas. Verso 8, Malaquías 1:8. El libro de Malaki, que significa el enviado, mi mensajero. Mire, Vayikra significa el llamamiento de Yahweh. Y Malaquía o Malaki significa el enviado de Yahweh. Ahí todos los van cogidos de la mano. Primero lo llama y después lo ¿qué? Después lo envía a su obra. Y en Malaquías 1:8 dice Yahweh, cuando ofrecéis el animal cojo, no apto para el sacrificio, dice, o sea, su falso cordero, ¿no es malo? Cuando ofrecéis el animal cojo, el enfermo, ¿no es malo según ustedes? ¿Ah? Le ofrecen a Yahweh lo peor de ellos. Y Yahweh les dice, si esto para ustedes no es malo, pues vaya y presénteselo a su príncipe. Vaya, ofrézcale eso a su Hachén, a su Adonai, a su Curio, a su Dios, a sus Zeus. ¿Acaso a él le agradará de ti eso? Mire, a Satán sí le agrada eso. Él es el que se hace adorar a través de ¿qué? De esos títulos, dice Yahweh Sebaot. Primeramente, mire, Yahweh le estaba hablando ahí a los cojenes que habían venido de Babilonia, o sea, del exilio. Y con ellos se habían traído su religión, ¿qué? Babilónica. Ellos dejaron de ser cojenes de Yahweh y ellos se volvieron sacerdotes, adoradores de divinidades babilónicas griegas. Y ellos trajeron toda esa doctrina, religión babilónica y todas esas divinidades babilónicas, y ellos las trajeron y ellos comenzaron a ejercer su ministerio, entre comillas, de Cohen, ya no K2, sino ya un ministerio ¿qué? Babilónico, satánico, y comenzaron a ministrar esto entre la nación de Israel, en la tribu de Yahudá, al punto que ellos la contaminaron ¿de qué? De toda su inmundicia babilónica. Lo segundo, que estos falsos ministros estaban y están actualmente menospreciando el nombre de Yahweh, no solo entre su pueblo, sino ante toda la mesa, o sea, ante toda la humanidad. Vea, es tanta verdad esto que el señor Keifas, el señor Pedro, en el libro de Hechos capítulo 10, el señor Pedro no quería llevarle la salvación a los gentiles.
Y la revelación del lienzo que bajó del chamallín de las 4 puntas simbolizaba el lienzo, era lino, o sea, todos los animales inmundos que se encontraban dentro de ese lienzo, por la obra de Yahshua, ya nosotros éramos limpios y aptos ante los ojos de ¿quién? De Yahweh. Y ya nosotros no somos inmundos ante los ojos de Yahweh. El que quiere ser inmundo es porque quiere serlo. Pero le dice Yahweh a Keifas, Keifas, mata y come. Y Keifas que responde, dice, no, yo jamás me he alimentado de esos animales inmundos y jamás lo haré. ¿Y qué le dijo el rey Jacob? Mira, Keifas, lo que Yahweh limpió, no lo llames tú qué, no lo llames tú inmundo. Y él entre regañadientes fue y le llevó la salvación a quién, el mensaje de salvación a quién, a Cornelio. Pero él no lo quería hacer. ¿Qué es lo que le quiero decir? Mire, que como le decía anteriormente, nosotros no somos ante los ojos de Yahweh, no somos personas inmundas. Nosotros somos inmundos ante los ojos de los falsos líderes religiosos de la nación de Israel, de los falsos ministros. Lo tercero, ellos menospreciaban a Yahweh al darle lo peor de ellos y lo mejor de ellos se lo guardaban. Y a Yahweh no le daban lo bueno, sino que ellos le daban lo ¿qué? Lo malo. O sea, ellos se guardaban sus becerros, pero ellos le sacrificaban lo que a ellos no le interesaba. Se lo explico más fácil aquí para todos aquellos que me escuchan. Porque hay una gran diferencia entre lo cojo y lo limpio. O sea, hay personas que le quieren dar a Yahweh lo que Yahweh no acepta. ¿Qué es lo que Yahweh no acepta? Mire, un ejemplo bien claro. Yahweh no acepta una persona que le diga que Yahweh te entrego el vicio de los juegos de azares. Yahweh, te entrego los vicios del trago. Esos son vicios que la persona por sí misma ella adquirió. Entonces, la persona quiere acercarse a Yahweh, decirle a Yahweh que él le entrega el trago y le entrega los vicios, la usurería, y Yahweh eso no lo recibe. ¿Por qué razón Yahweh no recibe eso? Porque eso no tiene nada que ver con los becerros que están arraigados dentro de de la persona, sino que la persona cogió el trago, esos vicios, y los hizo parte de ella. Yahweh lo que a nosotros nos va a desarraigar es lo que hay dentro de nuestra alma, el adulterio, la fornicación, los celos, las iras. Todas estas cosas que nosotros humanamente por nosotros mismos no podemos dejar. La nación de Israel, ellos se querían acercar a Yahweh con un animal, con un salvador no apto ni establecido por Yahweh. ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados. Ellos se querían y se quieren acercar a Yahweh con un animal ciego, cojo y enfermo. O sea, con su Yeshua, con su ídolo, con su becerro. Ellos pretenden que ellos creen que con mencionar a Hachén, con que mencionar a Adonai, a Curio, a Señor, a Dios, a Zeus, que con eso Yahweh los va a escuchar. Y Yahweh les está diciendo que eso es un pan alimento y un animal inmundo. ¿Ante quién? Ante Yahweh. Y es algo que él no aceptará jamás. Ese tipo de ofrenda y sacrificio no es aceptado por Yahweh. Por esa razón, ahí mismo en Malaquías capítulo 1, verso 11, dice Yahweh que mi nombre es grande sobre las naciones, o sea, sobre la humanidad. ¿Y sobre quién? Sobre su tierra, o sea, sobre la nación de Israel. O sea, algunos no están engañados. Pero lastimosamente los que están engañados y viven engañando son los falsos ministros, los falsos líderes religiosos. Por eso su pueblo, por causa de sus falsos rabinos y ancianos, los tienen actualmente, mire, lo tienen a Yahweh actualmente por algo no digno de ser mencionado, sino que es inmundo para ellos. Y lo peor, se lo tienen prohibido mencionar ¿a quién? Al pueblo. Ahora, es que hay tanto de qué hablar, bendito. Mire esto. Yahweh jamás, vuelvo y le repito, nos va a quitar algo que nosotros por sí mismos lo tomamos y lo hicimos parte de nuestra vida, como el trago, el cigarrillo, esa clase de vicios.
Yahweh a usted y a mí, Él nos va a desarraigar esos animales que están arraigados en nuestra alma. Yahshua lo dijo en Matías 5:19 al 20, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y sígalo leyendo en Gálatas 5:16 al 21. Estos son los animales con los cuales nos tenemos que presentar a Yahweh por medio de Yahshua, para que por medio de Yahshua el amado Rey Jacob nos los destruya, para así nosotros poder ser aceptados por quién, por Yahweh, y ser usados por él en dónde, en su obra. A esto es lo que se refiere Vallicrá capítulo 1 verso 3. Esto es esencial para una verdadera y total consagración a quién, a Yahweh. Y solo a través de eso, de esos sacrificios, o sea, la nación de Israel, ellos recibirán su qué, su perdón. Y esa era y es una obra exclusivamente de quién, de Yahshua, simbolizado en quién, en el cojén, en el animal apto para el sacrificio, pero el que hacía realidad ese sacrificio, ¿quién era? El fuego, el amado Rey Jacob, que es el encargado de matarnos esos becerros que están arraigados en el alma de todos los seres humanos. ¿Por causa de quién? Por causa del señor Adán, ya que los vicios destruyen el cuerpo y la salud de la persona, mientras que los becerros, los ídolos, destruyen ¿qué? El alma, o sea, la casa de Yahweh, el lugar donde el Rey Jacob quiere habitar, según 1 Corintios 3, 16 y 17. Esta es la obra que han hecho los malvados y falsos ministros de la nación de Israel, que por causa de ellos, mire, les destruyeron su templo. Pero ellos siguen destruyendo las casas espirituales de Yahweh, donde el Rey Jacob quiere ¿qué? Quiere morar. Y ellos lo han hecho es con su ¿qué? Con su pan inmundo, con su falso salvador. Y peor aún, poniendo ese pan inmundo ¿sobre quién? Sobre la humanidad. Vámonos al libro de Vallicrá, capítulo 1, verso 4. En el antiguo pacto, mire, usted tenía que llevar su ofrenda y su animal a la casa de Yahweh literal. Le repito, y solo en ese lugar tenía validez su ofrenda y su animal. Y en ese lugar era aceptado. Si usted llevaba su ofrenda, su animal a otro lugar, que no fuera la casa de Yahweh literal, su rito no tenía ninguna validez alguna, ni era aceptado por quién, por Yahweh. Entonces, ahí en el libro de Levíticos, capítulo 1, verso 4, en Vallicrá, capítulo 1, verso 4, dice lo siguiente: y pondrá Aarón su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado, dice, para expiación suya. Pondrá su mano Aarón sobre el animal. ¿Qué significa eso? Eso significa transferencia de pecados, que significa que usted le va a transmitir a ese animal todos sus ¿qué? Todos sus pecados, para que ese animal lo lleve por usted, ¿a quién? A Yahweh. Y ese animal va a morir ¿por quién? Por usted ante Yahweh. Por eso le decía que el animal era un símbolo ¿de quién? De Yahshua. Pero ese animal, para ser poder aceptado por Yahweh, él debe ir acompañado ¿con qué? Con el fuego ¿en qué? En holocausto. Que la palabra holocausto ya sabe que significa lo que asciende ¿a quién? A Yahweh. Y solo así sería expiado, o sea, perdonado el pecado ¿de quién? Del cojén Aarón, que él representaba ¿a quién? A la nación de Israel. Por esa razón, mire, el animal sacrificado que nos hacía actos ante Yahweh era un símbolo de Yahshua. Y ya que se quemaba toda esa ofrenda, o sea, todo lo de ese animal, ¿dónde? En el fuego. Que era un simbolismo que esa persona que ya se quemaba en el fuego, toda su ofrenda y todo su animal, lo cual significaba la verdadera adoración y la total consagración ¿a quién? A Yahweh, antes de ser perdonados ¿por quién? Por él, para así ellos poderse dedicar ellos ¿a qué? A Yahweh, y ser útiles en su ¿qué? En su Mizcán. Pero esto era ¿qué? Temporalmente, solamente ¿por qué? Por un año.
tenían primeramente que ser limpiados ¿de qué? De su inmundicia. ¿Quién? El sumo Cohen Agadol. Antes de él ser usado ¿en qué? En la obra de Yahweh. Y esta era una obra exclusiva ¿de quién? De Yahweh. Yahshua era el verdadero animal del holocausto, según Hebreos 10, 5 al 10 y Juan 1, 29. Ahora, referente a la imposición de las manos, eso de poner manos o dejarse poner las manos encima de otra persona, mire, eso es algo muy delicado, por si ustedes no lo sabían, ya que poner manos sobre otra persona, mire el significado que se lo está revelando ahí Vallicra 1.4, que al usted ponerle manos a otra persona o dejarse poner manos de otra persona, usted ya tiene el significado. Que es, al usted imponerle manos a una persona, usted le está transmitiendo toda su inmundicia, ¿qué? A esa persona. Y lo segundo, esa persona que tiene sus manos puestas encima, esa persona se va a encargar ante Yahweh de redimirle los pecados a usted, al que le tiene la mano encima. Y esa persona lo va a hacer a usted acto ante quién, ante los ojos de Yahweh. Mire, usurpando al Ruach HaKodesh. Eso es una gran blasfemia. La imposición de manos sobre el animal que iba a ser sacrificado solamente las podía poner ¿quién? El gran sumo Cohen Agadol, establecido por el mismo Yahweh, o sea, Aarón, que era símbolo de Yahshua. Por eso Yahshua, como él era el gran sumo Cohen Agadol, cuando él puso sus manos sobre los niños que le llevaron a él y él los bendijo y él los despidió, Yahshua le estaba transmitiendo toda su ¿qué? Toda su bendición, porque Yahshua era ¿qué? Un ser perfecto y no había pecado en él. Pero la persona que no es de Yahweh, ni ha sido establecido por Yahshua, ni tampoco ha sido establecido por el Ruach HaKodesh, ni el Ruach HaKodesh lo ha enviado a su ministerio, al esta persona ponerle manos a otra persona, imagínese usted lo que le está transmitiendo. No lo está bendiciendo, lo está maldiciendo. Y lo segundo, esa persona es un falso ¿qué? Es un falso ministro. Ahí tiene el verdadero significado de la famosa imposición de manos, que es lo que se practica en las iglesias de Constantino, en las iglesias cristianas, y que por eso es que hay mucha gente endemoniada, porque eso es muy delicado, ese temita. Si una persona no ha sido instituida por Yahshua y el Ruach HaKodesh y enviado a su obra, nadie debe hacer eso por su propio bien. Usted ha leído muy bien en el libro de Marcos 16, 18, que Yahshua le dice a sus discípulos que cuando el Ruach HaKodesh viniera sobre ellos, dice que ellos pondrían la mano sobre los enfermos y ¿qué? Y sanarían. Y lo dijo el mismo Yahshua. Si una persona no es enviado por Yahshua, al usted ponerle manos a esa otra persona, usted le va a transmitir toda la inmundicia que es suya a esa persona. Ya es que eso solamente lo podían hacer ¿quién? Los discípulos de Yahshua, cuando el Ruach HaKodesh viniera sobre ¿quién? Sobre ellos, no antes. Por eso Shaul, en el libro de Primera de Timoteo, Shaul le dice a Timoteo, en Primera de Timoteo, capítulo 4, en el verso 14, le dice Shaul a Timoteo que no descuidara el don que había en él, que le fue dado mediante profecía con la imposición de las manos ¿de quién? De los discípulos de Yahshua. Y en el capítulo 5, en el verso 22, dice Shaul que no impongas con ligereza las manos a ninguno. ¿Por qué razón él le dice? Porque al usted ponerle manos a una persona, usted se está haciendo partícipe ¿de qué? De sus pecados, o sea, de pecados ajenos. Al ser usted esa ¿qué? Esa transferencia. Mis amados y mis amadas, si Yahweh, el Elohim de Israel, lo permite, mañana continuamos con la segunda parte. Y quedamos en el libro de Vallicra, capítulo 1, verso 4, y comenzamos con el verso 5. Que Yahweh, el Elohim de Israel, los continúe bendiciendo. Amén, amén.